Saludos desde la sede mundial de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional en San Luis, Missouri, Estados Unidos. Creo que es importante hablar con ustedes hoy de lo que está sucediendo en nuestro mundo, en particular la pandemia del coronavirus. Sé que hay mucha incertidumbre. Todos estamos preocupados por nuestra salud, preocupados por la economía, estamos preocupados por el efecto sobre nuestras iglesias y reuniones. Entonces vamos a hablar desde una perspectiva de las Escrituras. ¿Qué debe hacer la iglesia en un tiempo de crisis como esta? Primero, digo que debemos confiar en Dios y orar. Movemos desde el temor hacia la fe, movemos desde el pánico hacia la paz, cambiamos la preocupación con oración. Quiero leer lo que el apóstol Pablo escribió en Filipenses. Voy a leer de la versión Reina Valera. Dice Filipenses 4 del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Debemos pedirle a Dios que nos proteja, que nos sane, que supla nuestras necesidades individuales y de la iglesia. Si esta crisis continúa por algún tiempo, va a afectar la economía, que ya la está afectando, pero aquí es donde buscamos a Dios y le pedimos por su provisión. En las Escrituras encontramos oraciones de personas que hacen diferencias. En Génesis 18, Abraham intercedió por Lot y Lot fue liberado de la destrucción de Sodoma. Abraham también intercedió por la ciudad y Dios dijo que perdonaría la ciudad si hubiera tan solo unos pocos justos. Entonces creo que la Iglesia Apostólica de una ciudad puede buscar a Dios en oración y cambiar el destino de esa ciudad. La Biblia nos dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7, que cuando una pestilencia o plaga viene, podemos orar y Dios salvará a nuestra nación, sanará nuestra tierra, perdonará nuestros pecados. Entonces encontramos muchos ejemplos en las Escrituras donde la oración hace la diferencia. Entonces primero debemos orar. Vamos a orar por los líderes del gobierno para que Dios les dé sabiduría para tomar las mejores decisiones. Y llegamos al segundo punto. Es importante para nosotros como cristianos seguir el liderazgo de autoridades seculares, oficiales gubernamentales y oficiales médicos cuando hablan y actúan para tomar decisiones en su área de responsabilidad. Vemos esto con el apóstol Pedro en su epístola primera de Pedro y el apóstol Pablo en la epístola a los romanos, hablando de someterse al gobierno. Y lo hacemos porque es lo correcto. El gobierno es el plan de Dios para la seguridad en nuestra sociedad. Lo hacemos como testigos, como cristianos. Si el gobierno da instrucciones en sus áreas de responsabilidad para intentar detener esta crisis o controlar esta pandemia, debemos cooperar. Y aunque podría limitar algunas actividades de la iglesia, necesitamos pensar que Dios es más grande que las circunstancias particulares. Hablaré de esto en un momento. Pero lo tercero que me gustaría decir que está relacionado con esto es necesitamos sabiduría. Sabemos que estamos en una lucha espiritual. Sabemos que al diablo le gustaría aprovecharse de cualquier cosa para causar confusión y duda, pero no todo es estrictamente una lucha espiritual. Debemos usar la sabiduría en nuestra vida cotidiana y mientras confiamos completamente en Dios por su protección y sanidad, no debemos ponernos en peligro innecesariamente y aun si estamos dispuestos a hacerlos nosotros mismos, no debemos poner a otros en peligro innecesariamente. Por ejemplo, en Marcos 16 hay una promesa que podemos poner las manos sobre los enfermos y serán sanos. Si bebemos algo mortífero no nos hará daño y podemos agarrar serpiente con las manos. Entendemos que no es que debemos ir y tomar serpientes como una prueba de fe o ir a tomar veneno como prueba de fe, pero si algo nos sucede, algún tipo de ataque viene a nosotros, sea literal o una serpiente física o un ataque espiritual o accidentalmente bebemos algo venenoso, entonces confiamos que Dios nos protegerá y nos librará. Lo mismo aquí, no debemos caminar con temor, pero debemos tomar las medidas necesarias de precaución y seguir los consejos médicos.
Eso es simplemente usar la sabiduría. Y Dios espera eso de nosotros. Hay muchos pasajes de las Escrituras que hablan de la sabiduría y de la necesidad de sabiduría para nuestra vida diaria. Incluso el diablo intentó tentar a Jesús a tirarse del templo para probar que Dios milagrosamente lo protegería. Porque después de todo, la Biblia dice que los ángeles del Señor acampan alrededor de los creyentes, pero Jesús se negó y dijo que no se debe tentar ni probar al Señor. En otras palabras, aunque dependemos de la protección de Dios, no vamos a salir y ponernos en peligro solo para probar que Dios nos protegerá u obligar a Dios a protegernos. Dependemos de la gracia de Dios. No podemos hacer lo que Dios puede hacer por nosotros, pero por otro lado, Dios no hará lo que podemos hacer nosotros mismos. Entonces, si podemos tomar unos pasos para protegernos, eso mismo debemos hacer. Habiendo dicho todo esto, vamos a hablar de la misión de la iglesia. Pase lo que pase, la iglesia necesita ser la iglesia. Y nosotros como creyentes individuales necesitamos participar en la iglesia. Entonces, ¿qué se supone que debe hacer la iglesia? Vemos el ejemplo en Hechos capítulo 2. Si lee Hechos 2, el versículo 42 al 47, empieza diciendo que los primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Necesitamos continuar predicando, enseñando, tener comunión, adorar juntos, orar. Necesitamos continuar apoyando a la iglesia financieramente. Debemos encontrar formas de hacer todas estas cosas. No podemos dejar que la crisis cierre la iglesia. Sin embargo, no quiere decir que tenemos que continuar con cada método o cada tradición. Ahora hemos descubierto, por ejemplo, que los edificios son una herramienta poderosa para el evangelismo y el discipulado. Sin embargo, la iglesia primitiva no tuvo esa ventaja, tuvo que reunirse principalmente en casas y grupos pequeños. A veces pudieron reunirse en grupos grandes, como vemos en Hechos 2. 3,000 fueron añadidos a la iglesia de una sola vez. Ellos seguramente se reunieron al aire libre. Y si sigue leyendo al final de Hechos 2, la iglesia primitiva se reunió en el templo judío y de casa en casa. Pero por lo general, la iglesia tuvo que reunirse en lugares pequeños. Hasta hoy en día, en diferentes partes del mundo, nuestra iglesia, la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, sufre persecución. Entonces, algunos creyentes tienen que reunirse en secreto en casas y algunos reciben los mensajes por medio del Internet porque no pueden reunirse con un grupo de creyentes. Entonces, si las circunstancias nos obligan a cambiar nuestros métodos, aún podemos cumplir nuestra misión. Si estamos en una situación donde el gobierno dice que no se pueden hacer reuniones con grupos de cierta cantidad, entonces buscamos otras maneras para ministrar. Podemos dividirnos y reunirnos en pequeños grupos. Con la tecnología moderna podemos hacer reuniones virtuales interactivas, podemos transmitir los servicios por Internet y aunque para el largo plazo esto no basta, es algo que podemos hacer según sea necesario. Una iglesia grande quizás puede hacer varios servicios donde se dividen en grupos más pequeños y hacer espacios entre todos para que haya suficiente campo para lo que el personal médico llama distanciamiento social, para protegernos de llevar o transmitir el virus. Y aunque podemos sentirnos cómodos y con confianza y no estamos preocupados, sí necesitamos estar preocupados por la población vulnerable, en particular los ancianos, los de mala salud, ya que no queremos transmitirles algo inadvertidamente que tal vez no nos afecta, pero podría ser fatal para ellos. Entonces, quiero hacer un resumen diciendo: ponga su confianza en Dios. Vamos a buscar a Dios en oración como una iglesia. Vamos a orar por nuestra iglesia local. Vamos a orar por la iglesia internacional. Vamos a orar por nuestra ciudad. Vamos a orar por nuestra nación. Creo que la oración puede cambiar el destino de nuestra ciudad y nuestra nación. Y en medio de todo vamos a encontrar formas para ser la iglesia. En tiempos de crisis, muchas veces las personas buscan a Dios
Esto puede ser, aunque una temporada difícil para nosotros, una gran oportunidad para traer la paz de Dios a las almas atribuladas, para traer la sanidad al herido y al enfermo y para guiar a las personas hacia la salvación. Esta crisis puede ser la semilla de un gran avivamiento. Entonces, en medio del problema no hay que tener miedo, sino tener la paz de Dios. Vamos a movernos del temor hacia la fe. Vamos a continuar el ministerio de la iglesia. Vamos a seguir apoyando a la iglesia. Vamos a ver lo que Dios quiere hacer.